Vamos a desarrollar este ejercicio en donde tenemos una función de desplazamientos, está dada en coordenadas cartesianas y nos piden hacer un análisis de deformaciones en el punto P de este medio continuo para presentar la matriz gradiente de las deformaciones, la matriz de las deformaciones unitarias y la matriz rotacional. Y con estas matrices se pide hacer el análisis en una dirección que está dada por el vector n. El vector n es un vector unitario. Y en esta dirección del vector unitario se requieren las componentes vectoriales de las deformaciones unitarias lineal y angular y sus componentes escalares. Es decir, aquí en estos dos incisos, el d y el e, vamos a necesitar la matriz de las deformaciones unitarias, porque a partir de las deformaciones, perdón, a partir de la matriz de las deformaciones unitarias, podremos nosotros obtener las componentes vectoriales de las deformaciones unitarias lineal y angular. Y de esas componentes vectoriales podemos obtener las componentes escalares. Y en el inciso F nos piden el vector rotación y su módulo. Es decir, para obtener este vector rotación necesitamos la matriz rotacional. Entonces, pues iniciemos con el desarrollo del ejercicio y en primera instancia vamos a obtener la matriz gradiente de las deformaciones. Con esa matriz gradiente de las deformaciones obtendremos la matriz de las deformaciones unitarias y después la matriz rotacional. Ahorita definiremos de qué manera lo hacemos. Inciso A, matriz gradiente de las deformaciones, y esa es el gradiente de U, donde U es una función vectorial. Bueno, sabemos que esta matriz gradiente es la que sigue, la derivada parcial de U sub índice 1 con respecto de X, derivada parcial de U sub índice 2 con respecto de X, derivada parcial de U sub índice 3 con respecto de X. Esta es mi primer columna de la matriz gradiente de las deformaciones. Entonces necesitaré calcular cada una de estas derivadas parciales. U sub índice 1 es la componente en la dirección X del campo, o mejor dicho, de la función de desplazamientos. U sub índice 2, la componente en la dirección Y u sub índice 3, la componente en la dirección Z. En todo caso, la componente en la dirección Y, componente en la dirección J y componente en la dirección K. Derivada parcial de U sub índice 1 con respecto de Y. Y todas estas derivadas son con respecto de Y. Y finalmente, derivadas parciales con respecto de Z, de cada una de estas componentes escalares de la función de los desplazamientos que está dada en coordenadas cartesianas. A ver si cabe en este espacio. Derivada parcial de U sub índice 1 con respecto de X. Y eso vale Y. Derivada parcial de 3xz cuadrada con respecto de X. 3z cuadrada. Y derivada parcial de U sub índice 3 con respecto de X menos 2x. Siguiente columna de esta matriz, derivada parcial de U sub índice 1 con respecto de Y, esto vale X. Derivada parcial de U sub índice 2 con respecto de Y, tengo 0. Y derivada parcial de U sub índice 3 con respecto de Y, que vale menos 2Y. Finalmente, mi tercer columna sería derivada parcial de U sub índice 1 con respecto de Z, que vale 0. Derivada parcial de U sub índice 2 con respecto de Z, 6xz.
y derivada parcial de u sub índice 3 con respecto de z, y esta derivada vale 0. Esta es mi matriz gradiente de las deformaciones. Resulta que para esta matriz me piden evaluarla en el punto P. Así que le voy a poner aquí como notación matriz gradiente de las deformaciones en el punto P. Y vamos a ponerle P mayúscula aquí. Entonces, si yo evalúo cuando x es igual a menos 1, y es igual a 2 y z es igual a 1, esta matriz gradiente sería la siguiente. Y vale 2, x vale menos 1, este es constante 0, aquí también tenemos constante 0, luego 3z cuadrada, me quedaría 3, menos 2x, esto da igual a 2, menos 2y, menos 4, 6xz, menos 6, y esta es una constante nula. Si tuviera que hacer el análisis para diferentes puntos, es cuestión nada más de evaluar en esta matriz gradiente. Bueno, ya tengo la matriz gradiente evaluada en el punto. Puedo calcular a partir de esta matriz gradiente la matriz de las deformaciones unitarias, porque me la están pidiendo en el mismo punto. Vamos a desarrollarlo de manera particular, dado que ya tengo la matriz gradiente de las deformaciones evaluada en el punto, por lo que pudiera presentar de manera directa quién es la matriz de las deformaciones unitarias, o lo que se conocería como el tensor de formación. Como estoy trabajando en coordenadas cartesianas, todo esto está referido a las coordenadas cartesianas, todas estas matrices, entonces voy a calcular esta matriz de las deformaciones unitarias, ya teniéndola evaluada en el punto. Justamente con esta suma de matrices, es la matriz gradiente de las deformaciones unitarias más la matriz gradiente transpuesta, todo eso entre 2. Significa que la matriz de las deformaciones unitarias sería igual a es esta matriz más su transpuesta, ¿no? Entonces, la diagonal principal, pues la sumo con ella misma, cada uno de sus elementos le divido entre 2, entonces me queda el mismo. Significa que este primer término es 2 más 2 entre 2, ¿no? Queda 2. Luego tengo menos 1 más 3 entre 2. Y eso vale 1. Como es simétrica, pues voy a anotar este otro valor por aquí. Luego sería 0 más 2. Acuérdense que es este elemento más el de su transpuesta, y el de la transpuesta es este. Entonces 0 más 2 entre 2, y eso vale 1. Anoto el otro 1 por aquí porque sé que es una matriz simétrica. Luego tendría menos 6 menos 4 entre 2, y eso vale menos 5. Y el elemento de la diagonal. Esa es la matriz de las deformaciones unitarias. Me piden en estos primeros 3 incisos finalmente obtener la matriz rotacional como inciso C. Así que la matriz rotacional es omega y es una matriz antisimétrica. Esa matriz antisimétrica se calcula con la diferencia de la matriz gradiente
y su transpuesta dividida entre 2. Así que vamos a calcular esta matriz rotacional. Me voy a regresar para plantear aquí justamente esa diferencia. Es esta matriz gradiente menos su transpuesta. Entonces lo que yo tengo sería menos 1 menos 3 entre 2. En este término, que es el segundo término del primer renglón. Sabemos que al ser una matriz antisimétrica, la diagonal principal se anula porque tendría 2 menos 2 entre 2, 0 menos 0 entre 2, 0 menos 0 entre 2. Entonces quedan nulos los elementos de la diagonal de esta matriz. Los que están fuera de la diagonal, los de arriba, si tienen un signo, los de abajo tienen el signo contrario. Eso ya lo habíamos platicado con respecto a las matrices antisimétricas. Entonces, voy a calcular los de aquí arriba y los de abajo los voy a anotar con signo negativo. Y va de vuelta, ¿no? Menos 1, menos 3, menos 4 entre 2, menos 2. 0 menos 2, menos 2 entre 2, menos 1. Y el último elemento sería menos 6 menos menos 4, menos 2 entre 2, menos 1. Me quedarían aquí arriba las constantes menos 2, menos 1, menos 1. Las voy a anotar justo en esta matriz que es la que estoy calculando. 0, menos 2, menos 1, menos 1. Al ser matriz antisimétrica, entonces este elemento vale 2, este vale 1 y este también vale 1. En los últimos tres incisos de este ejercicio me piden calcular las componentes de las deformaciones unitarias lineal y angular. Es decir, necesito calcular el vector de las deformaciones unitarias y con ese vector de las deformaciones unitarias calcular el vector de la deformación unitaria lineal y el vector de la deformación unitaria angular. Esas son las dos componentes en las cuales me piden descomponer el vector de las deformaciones unitarias. Y después el módulo de cada uno de estos dos vectores de las deformaciones unitarias lineal y angular. Voy a calcular en primera instancia el vector de las deformaciones unitarias. Y ese vector es justamente el producto de la matriz de las deformaciones unitarias, que es 2, 1, 1, 0, menos 5, menos 5, 0, multiplicado por el vector n, que es la dirección en la que me piden hacer el análisis. Y en este caso, esta dirección es la del vector 2, menos 2, 1, todo eso dividido entre 3. Voy a anotar aquí quién es el vector de las deformaciones unitarias, que sería la matriz de las deformaciones por el vector n, en términos generales. Si yo desarrollo esto, tendría 2 por 2, 4, menos 2, más 1, y eso vale 3. El primer elemento. Luego, 2 menos 5, menos 3, y finalmente 2 más 10, que vale 12.
todo esto entre 3. Es decir, el vector de las deformaciones unitarias, ya referido a la base de las coordenadas cartesianas, es 1/3. Es más, déjenme, porque tengo que puedo factorizar el 3, dividirlo con 1/3, por lo que me quedaría I menos J más 4K. Este es el vector de las deformaciones unitarias. Voy a llamarle aquí componente vectorial lineal, justamente al vector de las deformaciones unitarias lineales. Y este vector se calcula con la proyección del vector de las deformaciones unitarias en dirección del vector n. En todo caso, sería el vector de las deformaciones unitarias, producto punto, el vector n, y ese escalar se multiplica por el vector n. Así que, si bien ya sabemos que la componente escalar es justamente este producto punto, entonces vamos a calcularlo y después lo multiplicamos por el vector n. Tengo el vector de las deformaciones unitarias, epsilon, multiplicado por el vector n en su producto punto. Entonces tengo 3, bueno, vamos a poner primero 1/3, que es el correspondiente al vector n, y luego 2 por 1, 2, menos 2 por menos 1, más 2, y 4 por 1, más 4. Esto es 8/3. Esta en esencia ya es la componente escalar de la deformación unitaria lineal, pero después la retomaremos. Aquí nos interesa justamente la componente vectorial, entonces tomamos este producto punto y lo multiplicamos por el vector normal, y este vector normal vale 1/3 de 2i menos 2j más k. Es decir, el vector de las deformaciones unitarias lineales vale 8/9, que multiplica a 2i menos 2j más k. Y con este vector podemos ahora sí calcular el vector de las deformaciones unitarias angulares, epsilon subíndice teta, que es igual al vector de las deformaciones unitarias menos el vector de las deformaciones unitarias lineales. Entonces tengo el vector i menos j más 4k menos 8/9 de 2i menos 2j más k. Vector de las deformaciones unitarias angulares es igual a 1/9 que multiplica a 9 menos 16 en i más menos 9 más 16 en j más 36 menos 8 en k.
menos 7 en I, más 7 en J, más 28 en K. Y ese es el vector de las deformaciones unitarias angulares. Como inciso E, tengo entonces que la deformación lineal es el vector de las deformaciones, producto punto del vector n. Y la deformación angular va a ser igual al módulo del vector de las deformaciones unitarias angulares. De esta manera tendremos nosotros la deformación lineal y la deformación angular. La deformación lineal ya la calculé y vale justamente 8 tercios. Faltaría nada más presentar el resultado de la deformación angular. El vector de las deformaciones unitarias angulares tiene el 7 como factor común. De hecho sería 7 novenos. Lo voy a dejar afuera. Y luego sería la raíz de menos 1 al cuadrado, que vale 1, más 1 al cuadrado, que también vale 1. Como ya factoricé el 7 de este 28, entonces me quedan 4 elevado al cuadrado, que sería 16. Es decir, 7 novenos por raíz de 18. El 18 es 9 por 2. 9 tiene raíz. Tendría entonces 7 tercios por raíz de 2. Ahora sí, finalmente, me piden en el inciso F obtener el vector rotacional y su módulo. Entonces, tengo que, en el inciso F, me piden el vector rotación. Y este vector rotación es la matriz rotacional multiplicada por el vector n, por lo que el módulo, que sería el ángulo de rotación, es justamente ese módulo. El vector rotación o vector rotacional, que a veces así lo llamo, sería entonces el producto de la matriz de rotación que vale 0, 2, 1, menos 2, menos 1, 0, menos 1 por aquí, 1 y 0. Y toda esta matriz por el vector n. 2 menos 2, 1. Todo esto por un tercio. Y al desarrollar tendría entonces 0 más 4 menos 1, 3. Después 4 más 0 menos 1, también vale 3. Y luego 2 menos 2 más 0. 0 en todo caso. Un tercio. Es decir, el vector rotación es igual a I más J. El módulo de este vector sería raíz de 2. Y con esto tengo resueltos todos los incisos de mi ejercicio, donde me piden obtener la matriz gradiente, evaluarla en un punto, la matriz de las deformaciones unitarias y la matriz rotacional, y después hacer un análisis en una dirección, que es la dirección del vector n, para obtener las componentes vectoriales de las deformaciones unitarias lineal y angular, sus componentes escalares y finalmente el vector de rotación.
Es decir, para este medio continuo, en ese punto, en la dirección del vector n, existe deformación lineal, deformación angular y rotación. Habrá casos en los que alguno de estos elementos no exista. Puede ser que en una dirección de análisis no exista deformación angular, o no exista deformación lineal, o que no exista rotación. Hasta aquí vamos a dejar nuestro ejercicio. Aunque pudieran ustedes hacer, o se pudiera hacer algún tipo de revisión sumando las matrices, comparando con la matriz de gradiente, tal vez sumando los vectores para ver si es el vector original, hacer algún tipo de operaciones para verificar que sus resultados sean los correctos. Pero bueno, vamos a dejar este ejercicio hasta aquí, en donde ocupamos todos estos conceptos que ya habíamos visto anteriormente desde un punto de vista conceptual.